Yo quisiera compartir algo, pastor. Ok, sí, Eh, adelante, hermana. un libro que se llama La Avenida del Consolador, Ok, escrito por Leroy Edwin Fromm. Y justamente hablando del Espíritu, cita eh, lo que está escrito en el Deseado de toda la gente, la página 745, que dice, el Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. O sea, ahí nos damos ya cuenta, ¿no mm, es cierto? El aliento. Y la impartición del Espíritu es la impartición de la vida de Cristo. O sea, vemos otra profundidad, ¿no es cierto? ujú. Comunica al que lo recibe los atributos de Cristo. ¿Se dan cuenta la trascendencia de esto? Únicamente aquellos que han sido así enseñados de Dios, los que experimentan la operación interna del Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de destacarse como hombres representativos que ministren en favor de la iglesia. Eso quería compartir con ustedes, hermano. Wow, wow, muchas gracias, hermana Luisa. Ahí me envía el nombre del libro otra vez. ¿Cómo se llamaba el libro? La Avenida del Consolador. La Avenida del Consolador. Ok, muy bien, Del gracias, héroe hermana. Edwin, del héroe Edwin Fromm. Ok, ok, muchas gracias, hermana. Ahí lo vamos a compartir también. Eso sí, es muy, muy necesario, muy importante para reconocer este punto también. Así que bueno, lo que creo que es importante llegar a conocer en esta semana es si todos nosotros llegamos a reconocer por lo menos un poco de cómo de necesario es el Espíritu en nuestras vidas y nos ayuda a clamar por el Espíritu, eso sería un éxito para esta semana. Tal vez no conocemos todos los detalles, tal vez no conocemos exactamente cómo funciona, pero si podemos sentir la necesidad del Espíritu en nuestras vidas, eso va a ser una gran bendición para todos nosotros también. Así que el libro nos anima también entonces a recordar que nosotros tenemos que tener victoria sobre los pecados en nuestra vida si queremos recibir el beneficio de la lluvia tardía más adelante también. Am, Así que había un versículo que quería leer con ustedes también. Viene del libro de Romanos, Romanos capítulo 6, versículos 6 y también versículos 11 al 14. Y dice, a ver si lo puedo leer aquí para ustedes. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus consubsistencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que hay un recuerdo ahí entonces de que nosotros, hay una meta que Dios quiere, hay un espacio de que Dios nos quiere llevar, y eso es de recibir finalmente una victoria sobre el pecado en nuestras vidas. Y eso es a veces creo un poco difícil para realmente imaginar, porque hemos vivido como tanto tiempo o tantos años con ciertos hábitos y ciertos pecados en nuestras vidas. Es difícil imaginar un tiempo cuando esas cosas tal vez ya no más estarán en nuestras vidas, que el pecado realmente será destruido en nuestras vidas. Pero yo creo que ese es parte del proceso, parte de la santificación que el Espíritu quiere hacer en nosotros, y en especialmente antes de la segunda venida de Jesús, que nosotros seremos como
realmente ya seremos cristianos o personas o seguidores de Dios que ya han conocido esa victoria y Él nos ha dado victoria sobre el pecado. Es difícil imaginar ahora, pero yo pienso que eso es donde Dios quiere que nosotros lleguemos, que finalmente, antes de su venida, los pecados que hemos estado como, ¿cómo decirlo? Como acodiciando, como cuidando en ese tiempo, ya no más va a estar en nuestras vidas. Ese es el deseo que nosotros queremos llegar. Y bueno, es necesario entonces lo que dice este libro o este día, es necesario llegar entonces a recibir ese espíritu, a llegar a ese punto para disfrutar de la lluvia tardía también. Más adelante, la hermana White dice también, vi que nadie podría participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfada del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obras malas. Así que difícil, ¿verdad? Ahora realmente pensar en eso, pero y eso es lo que dice la siguiente parte también. Porque yo cuando estaba leyendo y estudiando este capítulo este día, también llegué a ese punto y me dije, wow, ¿cómo será que esto es posible para nosotros? ¿Cómo será que podemos llegar a este punto? Inmediatamente después dice, quizá te suene imposible en este momento. Sin embargo, la clave para la victoria sobre la tentación está en aprender a permitir que Jesús viva su vida de victoria en nosotros y a través de nosotros. Esta maravillosa verdad bíblica será presentada posteriormente en esta serie de devocionales. Así que una vez más ahí vemos que la clave, porque realmente como casi inmediatamente leemos esas palabras y decimos, bueno, entonces yo tengo que hacer esto y esto y el otro, y tratamos inmediatamente de vencer el pecado por nuestra propia fuerza, que es imposible, no lo podemos hacer. Pero cuando nosotros nos juntamos con el Espíritu de Dios y el poder que Dios tiene, que está ofreciendo a nosotros, entonces la victoria que nosotros necesitamos es que Cristo Jesús nos da esas cosas. No es algo que viene de nosotros, sino es obra de Dios. Así que, y eso es algo muy lindo, eso es algo muy impresionante. No sé si alguien quería compartir, pensé que escuché un micrófono abrir. Sí, adelante, hermana Yuri. Yo pienso, pastor, que yo también estaba pensando en esas líneas y por eso me dio risa cuando usted lo leyó, porque yo iba a leer eso, porque a mí me gustó bastante y yo dije al principio también, y es que vencer una tentación no es fácil, porque también la tenemos, a veces podemos decir, como dicen muchos, este, blancas, pecados blancos, dicen mucho, ¿verdad? Pero pecado es pecado, pero entonces yo dije, Yes. ¿y cómo será? Yo sé, pastor, que el Espíritu Santo siempre, cuando tú vas a hacer algo que no debes de hacerlo, es Ujú, indebido, siempre el Espíritu Santo te dice no lo hagas o ujú, te pone otra cosa en tu mente, pero a veces decidimos hacerlo, aunque el Espíritu Santo nos meta eso en la mente, esa cosa que a mí siempre me ha pasado muchas veces. Y entonces ya adelante cuando seguí leyendo dije yo, oh, no, pues es cierto, porque lo que pasa es que a veces nosotros caemos en la tentación porque hacemos lo que nosotros queremos, pero Cristo siempre está en nosotros, siempre nos exhorta, siempre nos habla de diferentes maneras, que no, que no, que no, que no. Pero yo pienso que si nosotros caemos es por nosotros mismos, no es que Dios no esté con nosotros, o sea, el Espíritu Santo no esté con nosotros, el Espíritu Santo siempre está con nosotros y siempre nos habla y siempre estará, porque la palabra de Dios nos dice. Pero pues sabemos que por nosotros mismos no vamos a vencerlo, pero sabemos que si nosotros aceptamos al Espíritu Santo y hacemos lo que el Espíritu Santo nos dice, vamos a poder vencer las yes. tentaciones que nos vengan en nuestro camino. Amén. Amén, hermana. Muchas gracias. Y sí, eso es lo que queremos realizar en este día también. Esos son los momentos
y lo que yo creo que la lección nos está diciendo, que los momentos cuando escuchemos la voz del Espíritu guiándonos y diciendo en cómo debemos de caminar, ya es tiempo de que aprendamos a escuchar y a obedecer a esa voz. Y eso es lo que creo que esta lección nos está diciendo, que llegará un momento cuando nosotros tenemos que empezar intencionalmente a caminar en esa obediencia, de escuchar la voz del Espíritu y caminar en esa confianza de que sí lo podemos hacer por medio del poder de Dios. Amén. Muchas gracias, hermana. Quisiera compartir algo más, pastor. Sí, sí, adelante, hermana Luisa. Dice Gracias. acá justamente en este libro, basado en lo que dice el Salmo 139, Ujú. del versículo 7 al 10, que dice que no podemos escapar de la presencia del Espíritu del Todopoderoso. Porque ahí dice en el Salmo, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Qué importante, ¿no es cierto?, saber de que el Espíritu siempre está y Él ve todo y sabe todo. Entonces nosotros tenemos que estar ahí en su mano, en su poder, para ser guiados por siempre, como hace un rato estuvo hablando la hermanita Yuri. Es muy cierto todo lo que ella ha manifestado también. Gracias, pastor. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Luisa. Y sí, esos son los puntos claves que queremos llegar a meditar y reflejar en esta mañana. Muy bien. El siguiente punto y en los últimos minutos que nos quedan aquí, quería compartir algo que me impresionó mucho también de este día. Y eso es que si nosotros no tenemos o no hemos tenido esa experiencia con el Espíritu Santo y no lo tenemos en nuestras vidas, dice que ni vamos a poder reconocer cuando la lluvia tardía ha empezado a caer. No vamos a saber, no lo vamos a notar. Y lo quería leer aquí también. Dice, a menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones en torno de nosotros, pero no la discerniremos ni la recibiremos. Así que si uno no está conectado, y eso tiene sentido, Jesús dice que las cosas del Espíritu se revelan con el Espíritu. Si nosotros no tenemos el Espíritu, claro que no vamos a poder ver las cosas que el Espíritu está haciendo alrededor de nosotros. Así que eso es otra razón por la cual necesitamos tener el Espíritu de Dios con nosotros para también reconocer lo que Dios está haciendo en nuestro medio y alrededor de nosotros también. Así que ese sigue siendo un ánimo para nosotros de asegurar que tenemos el Espíritu de nosotros. Y bueno, ojalá no, el punto de esta semana o el punto de este día también no es de decir que esas son cosas que ahora nosotros tenemos que hacer por nuestra propia fuerza. El ánimo es que nosotros primero busquemos la presencia del Señor y de ahí entonces que el poder de Él, que Él nos da, entonces de ahí vivimos ya la victoria que Él nos puede dar. Gálatas capítulo 2, versículo 20, lo quería leer aquí también, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que ahí nosotros vemos entonces que es la vida de Cristo viviendo en nosotros que nos ayuda a tener estas victorias. Y no es algo que tenemos por nuestra propia fuerza, sino es algo, una vez más, es un regalo y don de Dios también.
Muy bien, no sé si alguien quería agregar a los últimos, unos últimos comentarios de lo que algo que les ha impresionado, algo que notaron en esta semana, lo pueden hacer ahora. Yo tengo aquí, no sé, pero habla también del Espíritu Santo. Oye, sí, hermano. Dice, estar dispuesto y a ser usado y guiado por el Espíritu Santo, pero muchos no quieren someterse a eso. Quieren manejarse a sí mismos. Esto está en la razón por la cual no reciben el don celestial. Únicamente aquellos que esperan humildemente a Dios y que velan por tener la dirección y gracia, se les da el Espíritu. Y eso lo encontramos en el Deseado de toda la gente, página 626. Creo que la hermana tantito tocó eso. Entonces, a veces nosotros no queremos dejar muchas cosas, ¿no? Como habló la hermana Yuri, o algo en la vida del cristiano, uno debe de trabajar para Dios y Dios mismo te guía siempre que vamos a leer, pedir el Espíritu Santo o en todo lo que vayamos a hacer en nuestra vida diaria, poner a Dios en primer lugar, pararnos, orar, ayunar, siempre que esté Dios. En cualquier negocio, en cualquier, tenemos que poner el Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? A mí me ha pasado cuando empecé en mi vida cristiana, a veces yo ponía mis propias fuerzas y todo me salía mal. Entonces, cuando entendí que el Espíritu Santo es el que nos guía para todo, está para algo que va a hacer mal, yo en el poco tiempo me salieron muchos trabajos buenos, dejar mi familia, irme a lugares donde ganar bastante dinero. Pero yo ponía a Dios en primer lugar y oraba y creo que Él me dirigía y siempre me dirigió hasta ahorita. Él me está dirigiendo en mi vida. Entonces, si nosotros nos dejamos, pero cuando uno no permite eso, el Espíritu Santo no trabaja ni dentro de la iglesia. Yo tengo otro libro donde habla, donde hay discordia, donde hay todo. Entonces, ese es un problema, porque hay muchos que sí lo piden y muchos que no. A veces uno se cree, y muchos conocen, pero el conocimiento es una cosa, pero el problema es que tengamos el Espíritu Santo para poder discernir las cosas que están bien y están mal. Y es el único, el Espíritu Santo. Yo en mi caso personal, yo era violento, tenía muchas cosas, usaba alcohol, usaba muchas cosas que a veces me da vergüenza, drogas y era yo muy en mi vida pasada y el único que me cambió fue Dios, nadie más. ¿Por qué? Porque yo sentí el Espíritu Santo, por eso creo para mí diario debemos pedir el Espíritu Santo y nos debemos de bautizar con el Espíritu Santo. Y todo lo que es de Dios no te da flojera, servir dentro de la iglesia, dar un estudio, ir a 1 hora, 2 horas, no sientes ese cansancio, porque pides el Espíritu Santo y eso te hace. Tal vez yo a veces tengo un poco de problemas, ¿no? Y yo lo entiendo a veces porque a mí me gusta esto, pues me encanta, así me empapo y me siento bien. Tal vez de que no trabajo, pero creo que hoy trabajo más que antes, porque me gusta investigar, me gusta hacer muchas cosas. Entonces, lo que está diciendo, anoche hablando con un hermano de Montemorelos, yo estoy en Montemorelos, hay una iglesia de 500 miembros. Hoy me está hablando, si todo el mundo está conectado en otro lado, la gente se está yendo. Entonces yo me pongo a ver, ahora esta semana que usted tuvo del Espíritu Santo, es que no pedimos el Espíritu Santo y nos dejamos guiar por diferentes canales que no nos va a llevar con Dios. Ese es el gran problema de la iglesia ahorita, esta pandemia.
que estamos por diferentes canales, la iglesia está vacía, la iglesia se va, uno ya no va, no, pues yo ya de aquí miro y yo veo lo que yo quiero. Y ese no es el Espíritu Santo. Satanás está haciendo su trabajo también en la tierra. Por eso los que estamos pidiendo al Espíritu Santo tenemos que orar muy, muy fuerte por la iglesia, por los estudios, por las personas que están trabajando dentro de la iglesia, que permiten que Dios los dirija, porque si no, nosotros creemos que por mi conocimiento, que yo puedo hacer esto, no. No, tú no lo haces, lo hace Dios. Eso es mi simple opinión. Yo he estado... Amén. Muchas gracias, hermano. Sí, eso es muy cierto, muy cierto. Y creo que Jesús también lo dice cuando leemos en la Biblia, no recibimos porque no sabemos cómo pedir. No pedimos que el Espíritu se caiga sobre nosotros. Muy bien. Vamos a terminar entonces aquí, hermanos. Quería terminar con esta última frase de la lección. Y dice lo siguiente: si no has recibido el bautismo del Espíritu, no te demores otro día más. Su recepción debería ser prioridad en nuestra vida, porque este don nos traerá todos los otros dones. El ser llenos del Espíritu le permitirá a Cristo vivir en nosotros y cambiar nuestro letargo en entusiasmo, nuestra debilidad en fortaleza, y nuestro testimonio será de un poder que no se ha visto desde el día del Pentecostés. Así que, hermanos, que eso será nuestro llamado para nosotros en esta mañana, en este último día. Así que muy bien, y gracias a ustedes también, hermanos, por compartir y participar conmigo en esta semana también. Así que vamos a orar entonces y después vamos a cerrar aquí nuestro tiempo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más, Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho por nosotros, Señor, en esta semana. Y en nuestras vidas también, Señor. Sobre todo, Señor, hemos estudiado acerca del Espíritu Santo, Señor. Y Señor, hemos sentido, por lo menos, Señor, un poco de un deseo, Señor, de que el Espíritu se manifieste, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, en nuestros hogares. Señor, deseamos, hay tantas bendiciones que el Espíritu, Señor, nos puede dar por medio de tu poder, Señor, obrando en nosotros. Y deseamos esas bendiciones, Señor. Deseamos vivir vidas de victoria, deseamos vivir vidas de bendición. Deseamos ser tus testigos, Señor, en cada parte de este mundo donde nos encontramos, Señor. Sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la iglesia también, Señor, en la escuela. Necesitamos de ti, Señor, y necesitamos que tu Espíritu esté con nosotros. Así que, Señor, yo uno mi voz con mis hermanos en esta mañana, Señor, y juntos, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, pueda caer sobre nosotros y podamos también, Señor, recibir ese regalo que solamente puede venir de tu presencia, Señor. Bendícenos, Señor, con este Espíritu que nos ayude, Señor, a vivir en acuerdo con tu voluntad y que, Señor, día tras día podamos experimentar la victoria que solamente tú, Señor, nos puedes dar. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por siempre estar con nosotros. Y todo te lo pedimos en tu dulce nombre de Jesús. Amén.